En este pequeño video vamos a hacer unos pequeños comentarios y un pequeño estudio comparativo acerca de los conocimientos presentados por la Sociedad Teosófica Internacional, fundada por la señora Elena Blavatsky, y por los contenidos presentados en esa estupenda serie del canal History que se llama Los teóricos de los antiguos astronautas, dirigido por varios investigadores, no solamente de la antropología, de la cosmología, de los ovnis, etcétera, etcétera, sino por personas que estudian que se hacen las preguntas más comunes de la especie humana. Por ejemplo, de dónde venimos, para dónde vamos, cómo fuimos creados, etcétera, etcétera. En primer lugar, vamos a contextualizar de qué se trata la doctrina secreta y la sociedad teosófica. Esta es una sociedad cuyo método de estudio científico es el de estudiar comparativamente todas las ciencias y las filosofías de las culturas antiguas. Cuando decimos culturas antiguas, nos referimos sobre todo a los libros sagrados de culturas como la hindú, como la egipcia, como la caldea, como la china, como la mosaica, o sea, la de los judíos, las culturas occidentales y las culturas de Centroamérica, los mayas, y de Sudamérica, los incas, etcétera, etcétera. La propuesta fundamental de la sociedad teosófica es que hace muchos millones de años, en etapas antiguas de evolución del proyecto humano, todas estas sociedades compartían la misma ciencia y la misma filosofía. O sea, tenían los mismos conocimientos astronómicos, geométricos, arquitectónicos, filosóficos, etcétera, etcétera, y por eso es que se presentan arqueológicamente muchas semejanzas en las ruinas y en los edificios y que han dejado todas estas culturas antiguas. Todos los días se encuentran mayores semejanzas entre los libros antiguos, entre el contenido simbólico de los pictogramas, de los petroglifos, etcétera, etcétera. En la actualidad, estos estudios están muy avanzados y se ha progresado mucho desde que la señora Elena Blavatsky publicó ese famosísimo libro llamado La Doctrina Secreta en 1888. O sea, hace casi 130 años, esta filósofa rusa, que es una de las personas más inteligentes que ha tenido Occidente, le dio al público, o sea, popularizó, democratizó este tipo de información al público en general, ya que este tipo de información circulaba solamente en sociedades de estudio de la filosofía muy restringidas, como la de los masones, como la de los metafísicos, los teósofos, los rosacruces, etcétera, etcétera. En Europa y en Asia existían muchísimas sociedades para el estudio de la filosofía, pero estos estudios no llegaban al público. Con la publicación del libro La Doctrina Secreta, el público en general ya tuvo la opción de conocer de qué se trataban todos estos estudios. En segundo lugar, la sociedad teosófica tiene como función dar las claves para decodificar todos los libros sagrados y no sagrados que tienen conocimientos encriptados. Como se sabe, hasta hace muy poco, hasta antes del Internet, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, los libros sagrados se leían con la lectura literal. ¿De dónde vino Eva? De la costilla de Adán. ¿De dónde vino Adán? Del polvo de la tierra. Y nada más. Cuando estos relatos se sabe que son simbólicos de procesos evolutivos, de ciclos de la naturaleza que toman miles y miles de años. Así pues, ella dio estas claves
que para abreviar, pues son la clave cosmológica, que relata las 7 etapas evolutivas del universo, la antropológica, que da las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, la teológica, que da las 7 grandes cualidades de Dios, la astronómica, la astrológica, que nos da las 12 etapas evolutivas de la conciencia, la fisiológica, que es la clave de la luna, la clave iniciática, la solar, la matemática, la cabalística, etcétera, etcétera. Existen más de 120 claves para decodificar no solo los libros sagrados, como la Biblia, el Corán, los Vedas, sobre todo el Rig Veda, y algunos libros no sagrados, como las Mil y una Noches, algunos libros como el Quijote, los libros de Shakespeare, etcétera, etcétera. Este es un breve introducción a lo que es el método de estudio de la Sociedad Teosófica. Y ahora, si comparamos esto que acabamos de decir con ese estupendo programa del canal History que se llama, como ya dijimos, Los teóricos de los antiguos astronautas, y dirigido por el señor Giorgio Tsoukalos y otros interesantísimos investigadores, vemos que ellos emplean el mismo sistema de la ciencia comparada. Ellos recorren todo el mundo comparando las similitudes y de los estudios antropológicos y arqueológicos en todos los países del mundo, y llegan a la misma conclusión que la Sociedad Teosófica. La única diferencia es que la Sociedad Teosófica dice que nosotros fuimos sembrados en la Tierra después de haber recorrido etapas preliminares evolutivas en otros planetas por las jerarquías celestiales, que son 7 jerarquías que hay que saberlas con la clave genealógica. Ellos cambian la palabra jerarquías celestiales por alienígenas ancestrales, para que el público en general lo entienda más fácil, para que no se confundan, porque en realidad existen algunas evidencias muy obvias de que posiblemente podemos estar siendo visitados por personajes más evolucionados de otras civilizaciones. Solo que la Sociedad Teosófica dice que las jerarquías celestiales no necesitan cohetes para venir a sembrar la vida en la Tierra y para supervisar la evolución del proyecto humano. Ellos simplemente disminuyen las vibraciones de sus cuerpos de luz y se encarnan en la Tierra. Entonces son una especie de avatares que vienen cíclicamente a corregir, a enderezar, a administrar las etapas y subetapas que son miles y que duran miles de años del proyecto humano. De todas maneras, ellos hacen el mismo recorrido que hizo la señora Elena Blavatsky en el libro de la Doctrina Secreta, mostrando lo que son las similitudes de las pirámides en todo el mundo, las similitudes del contenido de los petroglifos en todo el mundo, las similitudes de los símbolos más sagrados, como son el huevo cósmico, la cruz, la estrella de David, y miles de símbolos que aparecen en todo el mundo y que pueden leerse en forma ecuménica, en forma universal, con la metodología proporcionada por la Sociedad Teosófica Internacional. Ya para terminar, vamos a poner un pequeño ejemplo que es muy diciente de ese bellísimo trabajo que hace el señor Giorgio Tsoukalos y sus amistades para divulgar, para democratizar este tipo de conocimientos filosóficos y metafísicos tan importantes para el público en general. Ellos presentaron una emisión de un programa que se llamaba El Huevo Cósmico. Allí ellos analizan y leen, decodifican con más de 10 claves diferentes el símbolo del huevo. Y es así como dicen que no solamente es símbolo de la generación, símbolo de la fertilidad, y que en el así como en el microcosmo,
el huevo da la vida a un ser, así también en el macro, con la ley de la correspondencia, el universo sería un huevo fecundado. Lo comparan con naves extraterrestres, lo comparan con el ADN, con el tálamo cerebral, con el símbolo del ónfalo, con los campos de energía, con la unidad original del universo, etcétera, etcétera. Hacen un bellísimo análisis decodificado aplicando gran cantidad de claves en forma muy seria y muy bonita para este símbolo, y así sucesivamente. Así pues felicitamos de parte de la Sociedad Teosófica de Medellín, Colombia, al canal History por divulgar todos estos temas que son tan importantes y tan finos en una sociedad que es un desierto espiritual como es hoy en día la sociedad occidental, y que de esta forma evita que se siga leyendo la Biblia y el Sagrado Corán y los Sagrados Vedas en forma literal, ya que esa lectura es la letra muerta, eso es muy infantil y eso es muy inútil.